Un gran saludo a toda nuestra querida audiencia. La crisis migratoria de Venezuela ha dado mucho de qué hablar, pero también debemos reconocer realmente cómo el pueblo colombiano y el pueblo de Brasil y sus instituciones han abierto los brazos para apoyar a los niños, las mujeres y a los hombres de Venezuela. No así el gobierno de Trinidad, que actúa conjuntamente con Nicolás Maduro y con Cuba y arremete contra humildes venezolanos, gente que viene huyendo del hambre, del crimen, de la muerte, que viene huyendo por el oriente del país y sin embargo, violando convenciones internacionales, el primer ministro de Trinidad le ordena a la Guardia Costera arremeter contra pequeños botes, peñeros o como se llama en el oriente de Venezuela, pequeñas curiaras, que vienen niños y mujeres y hombres realmente preocupados por la suerte del país. Todo esto por razones petroleras, pero en este sentido, en el último acontecimiento del crimen del primer ministro al ordenar que atacaran a esa embarcación y muere una niña y la madre herida y otros que están heridos y los tienen detenidos sin poder hablar con los familiares, nosotros hemos querido anunciar una acción ante la OEA, secretario general Almagro, en la cual planteamos la denuncia y aquí está la comunicación al secretario general de la OEA, aquí están las firmas donde denunciamos el hecho y estamos preparando una acusación por crimen de lesa humanidad contra el primer ministro y contra todos aquellos que actuaron frente a este caso en concreto. Y por otro lado, también le queremos decir que nosotros vamos también a ir a la Corte Penal Internacional por este caso de Trinidad. Son muchos los muertos, son mucha la gente herida por culpa de este régimen criminal de Trinidad y Tobago. Ahora, vean ustedes la diferencia con la Asamblea Nacional y con el presidente interino Juan Guaidó, que declaran, en vez de acusar al régimen de Trinidad, declaran persona no grata al ministro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa calificación de persona no grata? Tenemos que actuar, señores. La bandera de los derechos humanos la vamos a llevar hasta el final. Les habló Pablo Medina Carrasco. Un gran abrazo. El monseñor Ovidio Pérez Morales, en Venezuela, escribió un tuit, pero verdaderamente locuaz, verdaderamente brillante, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Él dijo: ¿qué sentido tiene ir a negociar en México? Lo que quiso decir. Si en Venezuela quienes gobiernan son los militares, con ellos es que hay que negociar en todo caso. Y es la gran verdad. Detrás del capo Nicolás Maduro está toda una fuerza militar. Y más allá de esa fuerza militar está el G2 cubano. El G2 cubano, los rusos, los chinos, la FARC, el ELN. Ese es el entramado que existe en Venezuela. Entonces, ¿qué se va a negociar? De hecho, ha habido 5 intentos de negociaciones y no ha quedado en nada, ni quedará en nada. Porque con malandros, con la delincuencia internacional que se apoderó de Venezuela, no se negocia, no se negocia. Entonces, 20 puntos para ese tuit de el monseñor Ovidio Pérez Morales. La tragedia en nuestro país no cesa. Todos los días hay malas noticias, dolorosas. No solamente estamos todavía que no hemos resuelto el grave problema con la muerte de la niña, de la bebé y la madre herida y otros presos, y los que están detenidos allá en ese régimen de Trinidad, al frente de ese primer ministro, cuando hace pocos días aparecen 8 indígenas guarao, de la comunidad guarao, allá en la desembocadura del río Orinoco. 8 guaraos
hermanos Guarao. Y se calcula que ha podido ser gente vinculada o gente de la República de Guyana. Pero ¿hasta cuándo van a seguir asesinando a nuestros indígenas, asesinando a nuestra gente? Si están igualitos, están haciendo la misma actitud que el régimen de Trinidad. Por favor, le pedimos al doctor Almagro, a la Corte Penal Internacional, que actúen para deponer por la vía de la investigación al capo Nicolás Maduro y dar paso a una transición en Venezuela. Hoy le presentamos a toda nuestra querida audiencia al doctor Ley, Carlos Ramírez López, quien se ha destacado en muchos años en Venezuela y a nivel internacional por ser un mosquetero, una especie de renacentista de la antigüedad, bueno por la pluma y bueno por la espada. Es un litigante realmente de altos quilates. Y con él, con el doctor Carlos Ramírez López, queremos hablar de un tema específico sobre los diferentes elementos que hay en Venezuela y a nivel internacional que podríamos estar hablando de un escenario de salida. Es posible que con las situaciones, por ejemplo, de Alex Saab y las acusaciones introducidas en la Corte Penal Internacional, los problemas en la frontera, la acción de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos estar hablando de un escenario de salida, por supuesto, con sus altibajos. Quisiéramos, Carlos, comenzar hablando del punto que hoy nos está presente en los medios, que es el tema de Alex Saab. Me gustaría que comenzáramos hablando de ese punto específico, Carlos. Bueno, fíjate una cosa, Pablo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las flores esas que me echaste. En realidad, el tema de Alex Saab, yo he dicho que como una ironía de la vida, va a resultar la salida contra el gobierno de Nicolás Maduro, porque eso verdaderamente tiene que constituir, y seguramente está operando, una especie de terremoto interno en la cúpula gubernamental. Es decir, fíjate tú, ¿quién ahora no sospecha de quién? Ahí todo el mundo es sospechoso. Si Alex Saab, que era una persona de tan alto nivel de confiabilidad para Maduro y la élite, ya venía colaborando con la DEA desde años atrás, ¿qué clase de informaciones habrá pasado? ¿Qué secretos no habrá entregado a la DEA? ¿Quiénes no estarán en la misma condición de él? Es una cosa terrible. Yo me imagino que el miedo que debe estar acampando en Miraflores, en esa cúpula. Allí todo el mundo tiene que estar pensando cómo hace para salvar su pellejo. Por eso es que digo que de repente Alex Saab va a resultar más mortífero para el régimen que la misma Corte Penal Internacional. A mí me parece, Carlos, que impresiona realmente el hecho de que Alex Saab, ya se había comentado, pero no había pruebas, como ahora ya hay elementos probatorios de sus conversaciones con la DEA, que es un agente, pues, que ya está demostrado. Ahora, la pregunta que uno se hace es, en el caso de Maduro, si Maduro sabía y estaba consciente, tenía información de que Alex Saab era un agente de la DEA, entonces a Maduro habría que tipificarlo como un espía internacional según el Código Penal. El caso de Nicolás Maduro, por estar asociado, estar consciente entonces de que estaba trabajando, haciendo convenios y llevando adelante planes con una figura que era un espía internacional, un agente. Ya esto a Maduro porque lo otro sería que él no supiera nada, con lo cual entonces sería un rolo de tonto, para no decir otra cosa. Ahora, por eso yo creo que tiene demasiadas implicaciones tanto para Colombia como para Venezuela
Y yo creo que deberíamos nosotros hacer algo en relación, no solamente esperar que el tribunal actúe, por ejemplo, que siga actuando. Yo, por ejemplo, creo, Carlos, no sé qué te parece, que como hay elementos muy importantes que rodean a Nicolás Maduro, oye, decirle, porque se va a plantear el tema de si Maduro tiene condiciones para entregar, para considerar a Alex Saab como un diplomático, otorgarle el placer diplomático, si nosotros podíamos, con los elementos que hay de que no ha presentado partida de nacimiento, ni se conoce el acta de función de Chávez y eso es irregular, podríamos actuar contribuir con eso. Bueno, fíjate tú que el tema de Alex Saab es tan fuerte que yo creo que muy poco hay que agregarle a eso. Eso es un terremoto. Esa ridiculez que han inventado como tratar de justificarse que Saab estaba con la DEA por instrucciones de Maduro. O sea, Maduro estaría infiltrando a la DEA. Es lo que ellos quieren inducir a que la gente crea. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Estaban vendidos por Saab, Alex Saab. Eso es la verdad. Y Alex Saab ha entregado y seguirá entregando, sin duda alguna, información suficientemente sensible como para que ellos estén aterrorizados y buscando el modo de salirse de allí. Eso no aguanta. Y encima de eso, te voy a introducir el tema de la Corte Penal Internacional. Como si eso fuera poco, también es muy esperanzador lo que ha ocurrido últimamente con la visita que hizo el presidente Iván Duque a la Corte Penal Internacional y su entrevista con el fiscal Karim Khan, en donde habló con él sobre el tema venezolano, por supuesto, que sobre el tema colombiano, pero ocupó también parte de esa entrevista, entre ellos, para hablar del caso Venezuela y dio unas declaraciones verdaderamente alentadoras y descriptivas de que se espera una actuación fuerte del fiscal. Eso está saliendo de una conversación en caliente que acababa de tener con el fiscal. Es decir, allí viene otra causal de esperanza para nosotros de que a Maduro no le queda tanto tiempo en el mando. Yo he visto con mucha buena expectativa la actuación del fiscal Karim Khan. El hecho de haber ido a Colombia y cerrar todo el expediente que había ahí con una gran fortaleza y luego ir a Venezuela, yo creo que eso ayudó a crear esa expectativa. Yo tengo confianza en que realmente pueda haber una actuación que es la que se espera y que realmente, a pesar de las maniobras que ha hecho tanto Maduro con el sector G4 en Venezuela para reformar que si el Tribunal Supremo de Justicia, que si la Asamblea Nacional, para impedir que el tribunal, la Corte Penal Internacional, actúe y comiencen a obligar a Maduro a entregar, que se rompa la línea de mando. Sí, es que es verdad, Pablo. Mira, el caso que cerró Karim Khan de Colombia llevaba 17 años en la Corte Penal Internacional. 17 años. Y él llegó y en 2 meses acabó con esa. Entonces, se ve que es un tipo que toma decisiones, porque tiene experiencia. Ya ha estado en tribunales internacionales de naturaleza penal. Es un hombre que ha trabajado la materia. No es como la anterior Fatou Bensouda, que lo que fue una funcionaria de un dictador de un país africano. No, viene de esa guerra judicial de alto nivel. Además de estos dos puntos que hemos tocado, tanto lo de Alex Saab y lo de la Corte Penal Internacional, hay otro elemento por el cual debemos estar pensando realmente un escenario para buscar una salida real a Venezuela, como es, por ejemplo, el enfrentamiento entre Maduro, por un lado, con Diosdado Cabello. Es un enfrentamiento real, a mi juicio. Hay demasiados elementos allá que nos indican que, y cuando el vértice se fractura, se produce caída. Esos son acontecimientos de la historia. No sé qué opinas tú de eso, Carlos. Bueno, ya esas cosas son elementos, digamos, circunstanciales que es difícil de prever. Una circunstancia de una ruptura, como tú dices, entre estos dos jefes de la tiranía, como Maduro y Cabello, en verdad puede ser catastrófica, pero es algo que yo no tengo bases para pensar que eso sí va a ocurrir, que se va a romper, que se va a caer. Es una especulación, porque que yo no le daría tanta base, en mi opinión. A mí me gustan más los hechos evidentes, los hechos ciertos, los hechos específicos,
que uno pueda verlos, palpar. Sí. Bueno, la historia está llena de imprevistos, que son los que producen cambios realmente vuelcos, ¿no? Sí, circunstancias que uno prevé y se producen los cambios, se producen rupturas. Ahora, mira, para que cerremos este punto, yo sé que estás ocupado, pero me gustaría ver tu opinión en relación a los acontecimientos muy tristes de Trinidad, chico. ¿Cómo catalogas tú eso? ¿De quién? Perdóname. Los acontecimientos en Trinidad y Tobago. Cuando una burgonave artillada y después, bueno, produjo la muerte del bebé y su madre salió herida y luego allá maltratada dentro del hospital y el territorio de Trinidad y Tobago. Sí, eso es un espectáculo terrible, horroroso, que forma parte de esa tragedia del venezolano huyendo, arriesgando la vida, huyendo de Venezuela, buscando cómo hacer, y ni siquiera son perseguidos políticos, gente que simplemente está buscando vivir, sobrevivir a la tragedia venezolana. Y esta persecución verdaderamente grotesca de un navío armado, acorazado contra un peñero, cayéndole a tiros y no sé cuántos tiros que ya calibraron, que eran más de 100 disparos que le echaron a la lancha. Y calibre 50. Sí, eso es una cosa que debe ser condenada. Yo no sé si eso ha sido llevado a algún tribunal internacional. Ya hay gente pidiendo en la misma Trinidad que se abra un proceso. Eso tiene que haber un proceso penal en alguna parte. Eso es un crimen. Y el mandatario de aquella isla ha tratado. Primer ministro. Sí, yo le digo el mandatario porque no sé, primer ministro, sí, como un cargo de que parece mucho nivel para ese pobre hombre. Ha tratado de justificar que era una especie de autodefensa, es lo que él quiso decir. Ya las pruebas están saliendo de que nada de eso, no podía haber autodefensa en un acorazado contra un peñero. Sí, una desproporción muy grande. Una cosa, eso es un crimen, eso es un crimen, y no es la primera vez que ocurre. Ya allí habían otros, yo estuve denunciando otro caso de 17 venezolanos que llegaron allí huyendo y toda esa cosa, y los metieron presos de una manera también inhumana, y no había manera de que los liberaran, siendo culpables de nada. Y ese caso sonó mucho. No es la primera vez, una política de ese gobierno que es socio de Nicolás Maduro, cómplice de Nicolás Maduro. Y ahí también hay socios de la tiranía cubana, hay cubanos en Trinidad y Tobago. Claro, y además, ahí hay un problema petrolero, un telón de fondo, porque hay un convenio entre Venezuela y Trinidad, PDVSA y Trinidad, en la cual para explotar la plataforma del Tana, y cuando incumple una de las dos partes, el otro asume totalmente la producción, que es lo que está haciendo. Y Maduro le dio esa responsabilidad de reprimir a todo lo que ha hecho es parte de un plan de Maduro, que no se corresponde con lo que ha pasado en Colombia, que han recibido bien a los venezolanos, en Brasil, pero en la frontera oriental, bueno, nos han caído a plomo a toda nuestra gente, pues, todos los venezolanos. Ciertamente, ciertamente. Bueno, vamos a terminar el programa realmente agradeciendo, Carlos, realmente la atención y bueno, seguir adelante, pues. No, yo agradezco tu gentileza y la de tus colaboradores, que yo sé que están haciendo un esfuerzo, eso no es fácil, pero sí creo que es una cosa buena que están emprendiendo. Eso hace falta, Pablo, y sí, tú eres un guerrero, Siempre a la orden, Carlos. Vamos a empujar también lo de la acusación de crimen de lesa humanidad a los malandros de Trinidad y Tobago. Adelante. Un abrazo. Fuerza, Pablo. Fuerza. Okay.